27 de agosto, promesa 239. Tu dolor no se pierde, se convierte en consuelo para otros. Hay un tipo de dolor que se siente doblemente injusto. No solo duele, sino que además parece no servir para nada. Duele perder, duele esperar, duele que el diagnóstico no cambie, duele que la relación no sane, duele que la respuesta no llegue. Pero hay algo que duele todavía más. Pensar que ese dolor no tiene ningún propósito. Que solo fue una pérdida. Solo fue tiempo tirado al agua. Solo fue una cicatriz y todavía sin sentido. Y cuando estamos atravesando por algo así, casi siempre le hacemos a Dios la misma pregunta. ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero este pasaje nos invita, con el tiempo, a hacer una segunda pregunta, totalmente distinta. Dios, ¿qué vas a hacer con esto que viví? Pablo escribe esta carta después de haber atravesado algo tan duro en la provincia de Asia, el territorio de Turquía. Él lo recorrió una y otra vez fundando iglesias. Y él mismo confiesa más adelante que no saldría con vida. No sabemos exactamente qué fue, pero sabemos que fue tan real que para él fue aterrador. Lo dejó sin fuerzas propias. Y desde ahí, en vez de escribir y comenzar su carta con una queja, la abre con una alabanza. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque descubrió algo en medio de él. Nada de lo que sufrió se perdió. Todo se convirtió en algo que ahora puede entregarle a otra persona. Hoy quiero mostrarte esa misma verdad, pero aplicada a tu historia. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 7, en la Nueva Traducción Viviente. Escúchala, pero escúchala con el corazón. Mira lo que dice. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para Él consuelo y salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Y en la Biblia el mensaje dice toda alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Padre de toda misericordia, Dios de todo consuelo, sanador. Él va a nuestro lado cuando pasamos por momentos difíciles y antes de que nos demos cuenta, nos pone al lado de otra persona que está pasando por tiempos de dificultad para que la ayudemos, al igual que Dios nos ayudó a nosotros. Por seguir al Mesías, atravesamos gran cantidad de momentos difíciles, pero no son más que los buenos tiempos de consuelo sanador, de lo cual también recibimos en la medida exacta. Sufrir por Jesús redunda en sanidad y salvación. Si nos tratan bien, nos dan una mano y una palabra de aliento. Esto también resulta en nuestro beneficio. Nos anima a hacerle frente a todo sin flaquear. Los tiempos difíciles de ustedes son también los nuestros. Cuando los vemos tan dispuestos a soportar las temporadas dificultosas como a disfrutar de las buenas, tenemos certeza de que lo van a lograr. No tenemos ninguna duda. Ustedes no se pueden imaginar cuánto me encanta la Biblia, el mensaje. Eugene Peterson tiene un don particular para desempolvar el texto de la Biblia, que ya nosotros nos conocíamos de memoria, y nos lo devuelve con un filo súper especial. Creo que hay sabiduría en esta traducción, en esta paráfrasis. Me gusta mucho cuando habla de la palabra consuelo, una palabra que a veces la usamos como para una frase en una tarjeta, pero
En realidad, consuelo es alguien que camina a tu lado y después te pone al lado del otro. No es un concepto. Consuelo es movimiento. Consuelo es más que un sentimiento. ¿Y sabes qué te quiero enseñar hoy? Que el Espíritu Santo es nuestro consolador, sí. Y que nosotros hemos recibido de su consuelo en momentos difíciles. Pero nada de lo que te ha sucedido fue casual. Nada de lo que has llorado se pierde. Dios lo recoge y lo transforma en consuelo. Y un día lo pone en tus manos para dárselo a alguien que está exactamente donde tú estuviste. Tu dolor nunca se desperdicia, se convierte en consuelo para otros. Y mira la secuencia del texto bíblico. Dios te consuela, tú recibes, tú sostienes a otro y ese otro sostiene con paciencia lo que antes no podía cargar. Esto significa algo enorme. No hay una sola lágrima tuya que Dios haya desperdiciado. Ni una noche en vela, ni una temporada que no entendiste. Todo entra en una cadena de consuelo. De repente, esa cadena todavía no termina de escribirse. Lo que hoy Dios usa para sostenerte, mañana puede usarlo para que tú sostengas a alguien más. Asia dejó a Pablo abrumado, completamente agobiado, al punto de perder la esperanza de salir con vida. Eso es lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 1, verso 8. Estamos hablando de un hombre que ya había sido apedreado, encarcelado, y había naufragado, y aún así, cuando se siente a escribir esta carta, lo primero que sale de su pluma no es, oigan, miren todo lo que sufrí, sino toda la alabanza sea para Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender de Pablo? El Espíritu Santo estaba con él, caminaban juntos, es decir, cuando Dios te consuela, Él no te manda un mensaje de aliento desde lejos, Él se sienta contigo. Y hay algo más en este pasaje. Dios nunca consuela solo para que tú te sientas mejor. Él consuela para que tú te conviertas en la respuesta a la oración de otra persona. El consuelo, en la lógica de la Biblia, no es un punto final, es una posta que se pasa. Piensa en una vela encendiendo a otra vela. Cuando tú acercas una vela encendida a una vela que está apagada, la primera no pierde nada de su luz. No se queda con menos fuego por haber compartido el suyo. Al contrario, ahora hay 2 velas ardiendo donde antes había una sola en la oscuridad. Así funciona el consuelo de Dios. Cuando tú atravesaste una temporada mala, difícil, un diagnóstico, una pérdida, una traición, la crisis que nadie vio, una infidelidad, Dios encendió algo en ti que no estaba ahí antes. No era fuerza propia, era su consuelo ardiendo en medio de tu oscuridad. Y esa llama no se apaga cuando la acercas a alguien más. Se multiplica cuando tú consuelas. Dios es nuestro consolador, nosotros consolamos, ayudamos a consolar a otras personas y ese consuelo continúa siendo una cadena. El problema es que muchas veces en vez de acercar nuestra vela a la de alguien más, la escondemos. Nos avergonzamos de lo que atravesamos. Fingimos que nunca nada pasó. Ocultamos nuestro dolor. Y así apagamos sin querer la única luz que habría podido guiar a otro a través de esa misma oscuridad de la que tú saliste. Y aquí quiero enseñarte algo. Antes de que Dios sea el Dios que soluciona, Él es el Padre de la misericordia. Fíjate en el orden. Pablo no dice el Dios que resuelve todo. Dice Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Antes de la solución viene la cercanía, la amistad con Dios. Y fíjate también en el verbo exacto. No dice que Dios impedirá nuestras dificultades. Dice que nos consuela en ellas. Hay una diferencia enorme ahí entre pedirle a Dios que evite el problema y descubrir que Dios ya está contigo dentro del problema. A veces hemos construido una idea de fe donde pensamos, si Dios está conmigo, esto no me debería estar pasando.
Pero Pablo plantea otra realidad. Esto está pasando y Dios sigue ahí contigo. Piensa en una ambulancia. Cuando tú escuchas la sirena, significa que ocurrió algo que necesita atención. Pero también significa que la ayuda ya viene en camino. Quizá hoy solo estás escuchando el ruido del problema y todavía no reconoces la evidencia de que Dios ya se está acercando a ti de maneras que no esperabas, a través de la Biblia, a través de una persona, de una provisión inesperada, por una fuerza interior que no sabes cómo explicar. Tu fe no es ausencia de preguntas, es la decisión de confiar en el carácter de Dios cuando las respuestas aún no llegan. Tú no necesitas que la crisis termine para empezar a alabar. Tú necesitas saber quién está contigo en medio de ese momento de dificultad para continuar alabando. ¿Tú estás esperando que Dios resuelva la situación para ahí comenzar a alabarlo? ¿O tú puedes confiar en Dios mientras la situación todavía está ardiendo y decir, igual que Pablo, alabado sea el Señor? Nadie puede ofrecer un consuelo que nunca ha recibido. La Biblia nos dice aquí que podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero fíjate que no dice el mismo consejo. Tampoco dice la misma solución. Dice el mismo consuelo. Solo puedes entregar lo que tú mismo recibiste. Y aquí quiero hacerte una aclaración interesante. Porque a veces nosotros le añadimos presión a personas que todavía están heridas. Tú no tienes la obligación de convertir inmediatamente tu dolor en ministerio. Hay gente que acaba de atravesar por algo devastador y ya le dicen, bueno, Dios te va a ayudar a usar eso para ayudar a otros. Y puede ser cierto, sí. Pero primero esa persona necesita llorar. Necesita aprender a desahogarse en Dios. Jesús no llegó ante Marta y María diciéndoles, bueno, algún día Dios usará su duelo como un testimonio. No, Jesús lloró con ellas. En Juan, capítulo 11, verso 35. Hay una temporada para recibir consuelo antes de convertirte en quien consuela. Primero, pasa tu duelo. Desahógate con Dios. Recibe de su consuelo. Y luego, cuando estés preparado, no ahora, no después de 3 meses, porque la herida necesita cuidado. La cicatriz puede contar una historia, pero eso no es un proceso que pase rápido. Hay personas que dan consejos técnicamente correctos, pero no consuelan a nadie esos consejos, porque nunca se aprendieron a dejar consolar por Dios en su propio dolor. Yo estoy clara en algo. Tú no puedes dar de lo que nunca recibiste. Así que deja primero que Dios te consuele a ti. No sé si te has dado cuenta o no, pero tu dolor tiene una dirección que todavía no conoces. Quien atravesó infertilidad escucha distinto a quien está esperando un bebé. Quien enterró a alguien que amaba entiende ciertos silencios del duelo. Quien tuvo que empezar de nuevo después de un divorcio sabe que esa frase suena mucho más fácil desde afuera que desde adentro. Así que no significa que debes haber vivido exactamente lo mismo para acompañar a alguien. No. Significa que el sufrimiento puede ensanchar tu capacidad de compasión. Dios permite un proceso más largo del que quisiéramos, no porque se haya olvidado de nosotros, sino porque está preparando en nosotros autoridad espiritual que solo se forja atravesando el momento y no evitándolo. Tu proceso no es un desperdicio de tiempo, es una preparación con nombre y apellido. El nombre de alguien que todavía no conoces, pero que un día va a necesitar tu historia y te va a agradecer. Luego Pablo nos dice que ese consuelo permite soportar con paciencia los mismos sufrimientos. Y esto es tremendamente importante, porque muchas veces nosotros pensamos que consuelo significa que Dios quitará inmediatamente aquello que duele. Pero aquí el consuelo produce resistencia. Dios puede cambiar la circunstancia, claro que puede, pero también puede hacer algo que al principio no estabas pidiendo, fortalecerte a ti. Piensa en un árbol
durante toda la tormenta. Uno podría orar y decirle, Señor, detén el viento, por favor. Pero hay otra obra que ocurre debajo de la tierra. Mientras arriba parece todo moverse, las raíces están sosteniendo lo que nadie puede ver. Quizá llevas meses preguntando, ¿cuándo va a terminar esto? Y todavía no termina. Pero mira, ¿quién eras cuando comenzó? Y mira lo que ahora puedes soportar. Mira cuánto menos dependes de la aprobación de algunas personas. Tal vez todavía no ha cambiado el viento, pero Dios ha estado profundizando tus raíces. Dios no siempre nos saca del fuego. A veces se mete con nosotros al fuego. Y mientras tanto, va profundizando tus raíces. Y por último, el pasaje termina diciendo, al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo. Pablo no está hablando solo del consuelo individual entre Dios y tú. Él está hablando de una comunidad que sufre junta. Y por eso también se consuela junta. Y aquí encuentro algo maravilloso. Primero, eres tú llorando y Dios acompañándote. Tiempo después, aparece otra persona llorando y ahora eres tú quien la acompaña. Pero Dios sigue ahí, todo el tiempo. Nunca dejas de necesitarlo. Simplemente ahora estás ayudando a alguien más. Es por eso que algunas de nuestras conversaciones más poderosas no van a ocurrir en un púlpito. Sucederán tomando un café, en un mensaje privado, en una sala de espera. Cuando alguien se acerque y te diga, ya no puedo más, pero siento que solo a ti te lo puedo decir. Y es allí donde tú le vas a decir, te entiendo. Quédate aquí, vamos un día a la vez. Y no permitas que nada de lo que sufriste se pierda. Úsalo para consolar a alguien más. Ora conmigo y dile, Padre de misericordia, Dios de todo consuelo, gracias, porque ninguna de nuestras lágrimas se ha perdido. Hoy te alabamos, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque tú has estado presente en cada tramo de él. No te pedimos que nos enseñes a fingir que estamos bien. Te pedimos que camines con nosotros. Consuélanos de la manera que la necesitamos. Danos fuerzas para hoy. Danos fuerzas para todos los días. Recuérdanos que tu presencia nos acompaña en nuestros momentos de dificultad. Y gracias, Dios, por tu consuelo. Gracias, Señor, por responder a nuestra oración. Ayúdanos a dejar de escondernos, a dejar de fingir que no nos pasa nada. Acercarnos a tu luz, para con tu luz, para con tu consuelo, consolar a otros. Sosténnos dentro del proceso. Que nuestras cicatrices no nos vuelvan personas duras, que nos vuelvan personas compasivas. Dios mío, dame tu corazón para sentir como tú sientes, para amar como tú amas, para llorar con los que lloran, para reír con los que ríen. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y queridos íntimos, antes de continuar, yo quiero contarles algo que me tiene muy emocionada. Por primera vez en 365 con Dios, voy a comenzar a recibir anunciantes. Y para mí esto es una noticia preciosa, porque detrás de cada episodio que ustedes escuchan gratuitamente todos los días, hay plataformas que sostener y también muchas horas de estudio que le dedico a la lectura de la Biblia. Para mí esto no es un trabajo. Para mí este es parte de mi servicio al Señor. Lo hago porque lo amo. Y durante mucho tiempo este proyecto se sostiene también gracias a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Yo estoy eternamente agradecida por cada siembra y por apoyar este ministerio. Pero conforme 365 con Dios crece, también necesito encontrar nuevas maneras de hacerlo sostenible. Por eso, cuando escuchen una publicidad dentro del podcast, no la salteen, escúchenla con cariño, porque estas marcas están haciendo posible que yo pueda seguir creando contenido para ustedes y quiero ser responsable con algo. No voy a recomendarles cualquier cosa. Voy a trabajar solo con marcas y servicios que yo considere que pueden aportarles valor. Así que a partir de mañana voy a celebrar con ustedes a nuestro primer anunciante. Para mí, este pequeño espacio representa algo muy grande. 365 con Dios está creciendo
y ustedes han sido parte de este crecimiento. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar este podcast diariamente y gracias también por recibir a corazón abierto a las marcas que están creyendo en 365 con Dios. Y las lecturas que nos acompañan en este estudio bíblico las encontramos en Job, capítulo 23, verso 1, hasta el capítulo 27, verso 23. Segunda de Corintios, capítulo 1, hasta el verso 12 y hasta el capítulo 2, verso 11. El Salmo 41, versos del 1 al 13 y Proverbios, capítulo 22, versos 5 y 6. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 239K en 3, 2, 1, adelante. Job, capítulo 23. Entonces Job volvió a hablar. Hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego, escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. ¿Usaría su inmenso poder para discutir conmigo? No, él me daría un juicio imparcial. Las palabras sinceras pueden razonar con él. Así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy al occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Sin embargo, él sabe a dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro, pues he permanecido en las sendas de Dios y he seguido sus caminos y no me he desviado y no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. Dios me ha enfermado el corazón. El Todopoderoso me ha aterrado. No me han destruido las tinieblas que me rodean, ni la densa e impenetrable oscuridad que está por todas partes. Job, capítulo 24. ¿Por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? La gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad. Roba animales y los pone en sus propios campos. Los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. A los pobres los echan del camino. Los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo, igual que los burros salvajes en los lugares desolados. Los pobres pasan todo su tiempo buscando comida. Hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Cosechan un campo que no es suyo y recogen las sombras en los viñedos de los malvados. Pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Las lluvias de la montaña los empapan y se amontonan contra las rocas en busca de refugio. Los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. El pobre tiene que andar desnudo sin ropa. Cosecha alimentos para otros mientras él mismo se muere de hambre. Prensa el aceite de oliva, pero no le permiten probarlo, y pisa las uvas en el lagar mientras pasa sed. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad, y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. La gente malvada se rebela contra la luz, se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. El asesino se levanta de madrugada para matar al pobre y al necesitado. Por la noche es un ladrón. El adúltero espera el anochecer porque piensa, nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Los ladrones entran a las casas de noche y duermen durante el día. No están familiarizados con la luz. La noche oscura es su mañana. Hacen alianza con los terrores de la oscuridad. No obstante, ellos desaparecen como espuma en el río. Todo lo que poseen está maldito y tienen miedo de entrar en sus propios viñedos.
La tumba consume a los pecadores, tal como la sequía y el calor consume la nieve. Sus propias madres se olvidan de ellos. Los gusanos los encontrarán dulces al paladar. No se acordará de ellos. Los malvados son quebrados como un árbol en medio de la tormenta. Engañan a la mujer que no tiene hijo que la defienda y se niegan a ayudar a la viuda necesitada. Dios, en su poder, arrastra a los ricos. Puede ser que ellos lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. Quizá se les permita vivir seguros, pero Dios siempre los vigila. Aunque ahora son importantes, en un momento habrán desaparecido como todos los demás, cortados como las espigas del grano. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? Job, capítulo 25. Entonces, Bildad, el sujita, respondió: Dios es poderoso y temible. Él impone la paz en los cielos. ¿Quién puede contar su ejército celestial? ¿No brilla su luz en toda la tierra? ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Dios es más glorioso que la luna. Brilla con más intensidad que las estrellas. Comparadas con Él, las personas son gusanos. Nosotros, los mortales, somos simples lombrices. Job, capítulo 26. Entonces Job habló de nuevo. ¿Qué manera de ayudar a los indefensos? ¿Cómo salvas a los débiles? ¿Cómo has iluminado mi estupidez? ¿Qué consejo tan sabio has ofrecido? ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? ¿El espíritu de quién habla por medio de ti? Tiemblan los muertos, los que habitan debajo de las aguas. El Averno está desnudo en la presencia de Dios. El lugar de destrucción está al descubierto. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes no estallan con el peso. Él cubre el rostro de la luna y la envuelve con las nubes. Él creó el horizonte cuando separó las aguas. Estableció los límites entre el día y la noche. Los cimientos del cielo tiemblan, se estremecen ante su reprensión. El mar se calmó por su poder. Con su destreza aplastó al gran monstruo marino. Su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó la serpiente deslizante. Es como solo el comienzo de todo lo que Él hace, apenas un susurro de su poder. ¿Quién podrá entonces comprender el trueno de su poder? Job capítulo 27. Job siguió hablando. Juro por el Dios viviente, quien me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso, quien llenó mi alma de amargura. Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Que mi enemigo sea castigado como los malvados y mi adversario como aquellos que hacen maldad. Pues qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida. ¿Escuchará Dios su clamor cuando la desgracia venga sobre ellos? ¿Pueden deleitarse en el Todopoderoso? ¿Pueden clamar a Dios cuando quieran? Yo les enseñaré acerca del poder de Dios. No esconderé nada con respecto al Todopoderoso. Aunque ustedes han visto todo esto, sin embargo, me dicen estas cosas inútiles. Esto es lo que los malvados recibirán de Dios. Esta es la herencia del Todopoderoso. Quizás tengan muchos hijos, pero sus hijos morirán en la guerra o de hambre. A los sobrevivientes los matará una plaga, y ni siquiera las viudas llorarán por ellos. Tal vez la gente malvada tenga montones de dinero y amontonen mucha ropa, pero los justos usarán esa ropa y los inocentes se repartirán ese dinero. Los malvados construyen casas tan frágiles como una tela de araña, tan débiles como un refugio hecho de ramas. Los malvados se acuestan siendo ricos, pero cuando despiertan, descubren que toda su riqueza se ha esfumado. El terror los anega como una inundación y son arrastrados por las tormentas de la noche. El viento del oriente se los lleva y desaparecen. Los arrasan por completo.
se arremolina en torno a ellos sin misericordia. Luchan por huir de su poder, pero todos los abuchean y se burlan de ellos. Estos capítulos recogen un momento crucial del debate entre Job y sus amigos. Job sigue defendiendo su inocencia, mientras que sus amigos, particularmente Elifaz, Bildad y Zofar, insisten en que debe haber pecado oculto para justificar tanto sufrimiento. Y aquí encontramos tres tensiones: la justicia de Dios, la integridad de Job y la aparente contradicción entre ambas. En el capítulo 23 es el clamor de Job, donde él confiesa en el verso 3 y dice: si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso, le presentaría mis argumentos y luego, verso 5, escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Job anhelaba una audiencia con el Creador para poder presentar su caso, para poder decirle todo lo que le estaba pasando, para poder abrir su corazón. Y aquí se revela una verdad poderosa: la fe auténtica no huye en el silencio. Hay quienes se alejan de Dios simplemente porque Dios no ha respondido. Pero una fe verdadera sigue buscando a Dios incluso cuando Él parece ausente. Job en el verso 10 declara: sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Es todo lo que hemos venido hablando en estos días. El fuego no nos destruye. La prueba no ha venido para destruirte, sino para purificarte. Cuando Dios guarda silencio, no es porque te olvidó, es porque está afinando detalles de tu victoria. Y luego nos encontramos con uno de los versos más hermosos del capítulo 23, el verso 12, que dice: no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Job estaba en medio de un sufrimiento inexplicable. Él no entiende por qué Dios parece ausente, pero aún así afirma que su relación con Dios sigue siendo su prioridad. Entonces aquí vemos que su fe no depende de lo que recibe, sino de lo que Dios ya le habló. Y nos damos cuenta de algo. En contraste con sus amigos, que lo acusaban de un pecado oculto, Job responde: he guardado sus palabras como lo más valioso que tengo. Y aquí aprendemos que la fidelidad se mide en lo que valoramos en secreto, no en lo que aparentamos en público. Cuando él está diciendo: he atesorado sus palabras, estaba diciendo: yo he guardado la palabra de Dios con celo, la he reservado, la he almacenado como un tesoro escondido. Es la misma actitud del salmista en el Salmo 119, verso 11, que dice: en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Job dice que las palabras de Dios son más necesarias que el alimento físico, más que mi comida, dice. Y aquí me resuena mucho con Deuteronomio capítulo 8, verso 3, donde Dios enseñó a Israel que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, la palabra no solo es información, es tu alimento espiritual. Sin ella, nuestra vida desfallece, aunque el cuerpo esté fuerte. Yo este verso muchas veces lo repetí en mi pacto. Yo le decía a Dios: quiero buscarte tanto que quiero que seas tú lo primero. Primero comunión contigo, después mis alimentos. Primero oro, después hago el resto de mis pendientes. Como un llamado a poner primero a Dios, primero tu comunión con Dios y luego todo lo demás. Job aquí reconoce que la palabra sostiene la vida interior con mayor urgencia que la comida que sostiene al cuerpo. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Normalmente nosotros nos alimentamos 3 veces al día y ese es el alimento físico. Pero ¿qué tanto te alimentas espiritualmente? ¿Inviertes más tiempo en nutrir y en planear tu desayuno que en nutrir y preparar tu espíritu para recibir de Dios? No te apartes de los mandatos de Dios. Job no solo lee, sino que la Biblia nos dice que él obedece, porque atesorar no es acumular información, es guardar para poner en práctica. No se trata de tener que leer la Biblia,
no lo hacemos por obligación, sino de no poder vivir sin la Biblia, no poder vivir sin la palabra de Dios, sin escuchar de Dios. Quiero que pienses en alguien con hipoglucemia, alguien que necesita comer cada cierto tiempo para no desmayarse. Así es el alma sin la palabra de Dios. Pierde fuerza, se tambalea, se rinde. En cambio, quien se alimenta a diario de la Biblia, de las palabras de Dios, aunque atraviese por el dolor, puede decir como Job, estoy de pie porque su voz me sostiene. Entonces entrégale tu primicia a Dios. Para Dios lo primero y para Dios lo mejor. Antes de mirar el celular, antes de mirar tus correos electrónicos, abre la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, aunque sea un versículo. Ora, conversa con Él. Ese es un tesoro escondido. Memoriza versículos. Cosa que cuando estés pasando por un momento de necesidad, vas a poder alimentar tu fe. Repítelos en el día. Son como si fueran tu postre favorito del día, el heladito del día. Haz un ayuno de ruido. Sí, reduce los espacios de distracción. En el capítulo 24 observamos la aparente prosperidad de los malvados. Parece una contradicción. Los injustos prosperan, los pobres sufren, pero eso refleja una visión limitada del tiempo presente. Job nos recuerda que no siempre veremos la justicia en esta vida, pero sí en la eternidad. En los capítulos 25 y 26, Bildad enfatiza la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Dice en los versos 5 y 6, ante su grandeza, incluso la luna es nada. Y aunque suena espiritual, en realidad es una reducción del sufrimiento de Job. Es decir, estaban minimizando a Job. Job en ese momento responde y lo hace con un himno de poder en el capítulo 26. Él describe cómo Dios entiende el cielo, controla las lenguas y sujeta el universo. Es como si dijera, yo sé quién es Dios. No necesito que me lo repitas. Job reconoce la soberanía divina, pero sigue sin comprender por qué su dolor. En el capítulo 27, Job hace un juramento solemne. Versos del 3 al 6, le dice a Dios, mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Y aquí, aunque no entiende su sufrimiento, Job rehúsa a traicionar su conciencia. Él prefiere sufrir con integridad que prosperar con engaño. La integridad no es la ausencia del dolor, es una decisión de ser fiel en medio del dolor. El carácter se forja más en los valles que en las cumbres. Y eso es Job, un hombre que, aunque no entiende a Dios, decide confiar en Él. Cuando Dios guarde silencio, sigue buscándolo. Así como Job, puede que no tengas respuestas inmediatas, pero tienes su presencia. Y eso basta. Las pruebas revelan el corazón. El fuego no inventa impurezas, las hace visibles para ser quitadas. ¿Qué está sacando a la luz esta prueba en ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? Me gustaría que te imagines a un atleta en medio de una competencia. Él no entiende por qué el entrenador lo hace cargar tanto peso en los entrenamientos, hasta que llega el día de la final. Allí comprende que cada carga le dio resistencia. Lo mismo sucede con las pruebas. Hoy nos pesan, pero mañana serán tu fortaleza. Ora conmigo y dile, Señor, aunque muchas veces no entiendo tus silencios, yo confío en que tú me estás purificando como el oro. Ayúdame a mantenerme íntegro en medio de la prueba. Ayúdame a no rendirme, Dios. Ya no me quiero hacer la valiente, quiero ser valiente. No quiero olvidarme del miedo, quiero fortalecerme en ti. Ayúdame, Dios, a no rendirme al dolor, ni justificar la amargura. Dame la valentía de Job para mantenerme firme en la fe. Y dame gracia para acompañar con amor a quienes hoy sufren. Yo te pido, fortalece a todos los que hoy están pasando por un momento de enfermedad, que las noticias no son nada alentadoras, pero aún así continúan creyendo. Yo te pido, Espíritu Santo, visita cada cuarto de hospital,
cada habitación de enfermedad. Acompáñalos en esos momentos de crisis. Sé tú proveyendo para esas cuentas interminables en los hospitales, en las clínicas. Sé tú nuestro médico de cabecera, Dios. Sé tú el que opere un milagro en nuestras vidas, el que esté en medio de esa cirugía, el que esté detrás de todo. Tú eres nuestra mejor carta de presentación. Tú eres el que siempre nos levanta. Hazle saber a cada uno que no están solos, sino que estamos contigo, Dios. Esto va a pasar y yo le voy a dar la gloria a Dios. Lo creo con todo mi corazón y oro en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 12. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios, hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas, ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero, de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego, podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí, pero cuando en realidad quieren decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre sí y el no, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Segunda de Corintios capítulo 2. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa, pues yo sí que les causo tristeza. ¿Quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo ya haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo de otro modo. Podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para aprobarlos y ver si cumplían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros
pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hasta Macedonia para buscarlo. Pablo está escribiendo su segunda carta a los Corintios después de un tiempo difícil. En la primera carta los confrontó fuertemente por sus pecados, como el caso de la inmoralidad en 1 Corintios capítulo 5, y ahora, en esta segunda carta, explica el porqué del cambio de planes de su visita y enseña cómo actuar con misericordia hacia aquel que está arrepentido. Corinto era una ciudad conocida por su comercio, por su riqueza, pero también por su corrupción moral. La iglesia reflejaba muchos de esos problemas y Pablo tiene que ejercer un balance, corregir con firmeza y luego restaurar con amor. De arranque uno nunca puede ir a corregir. Primero tiene que restaurar y luego vendrá la corrección. En los versos del 12 al 14, Pablo dice, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que hemos vivido con integridad y sinceridad. Dependemos de la gracia de Dios. Y aquí Pablo nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual nace de una conciencia limpia. No es perfección, es integridad. Vivir de tal manera que nuestras acciones coincidan con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros hablamos y con lo que predicamos. La integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te ve, porque sabes que siempre te está viendo aquel que más importa. Entonces, antes de querer convencer con palabras, que hable tu manera de vivir, tu estilo de vida, predica mucho más fuerte. Y es más, tú vas a hacer la Biblia que mucha gente leerá. Versos del 15 al 24. Algunos critican a Pablo porque cambió su plan de visitarlos. Sus opositores decían, este hombre promete y no cumple. Y Pablo responde en los versos del 17 al 20. Cuando les hablé, no lo hice con ligereza, porque todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí. Y acá la enseñanza es clara. Nuestra confianza no debe estar en los planes humanos, sino en el Dios que cumple sus promesas. Pablo cambió de planes, sí, pero no su amor. Evitó visitarlos para no herirlos otra vez. El plan puede cambiar, pero la misión sigue en pie. La fidelidad no se mide por el itinerario, sino por el corazón que permanece. En el capítulo 2, versos del 1 al 11, Pablo recuerda que les escribió con lágrimas para corregirlos. No quería causarles tristeza, dice. Lo que quería era llevarlos al arrepentimiento. En los versos del 6 al 7 les dice, la mayoría de ustedes se le opusieron, está hablando de un hermano, y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que, por ahora, les ruego que reafirmen su amor por él. Aquí Pablo enseña el equilibrio. La iglesia debe corregir el pecado, sí, pero nunca sin el fin de restaurar. La corrección sin amor destruye. El amor sin corrección deforma, pero juntos restauran. Es lo que yo saco de esta enseñanza, que no debemos permitir que alguien que se arrepiente se quede atrapado en la culpa, porque si Dios ya te perdonó, tú también debes aprender a perdonarte. El perdón no es opcional, es un arma contra Satanás, es lo que nos dice el verso 11 de este mismo capítulo. Al perdonar, resistimos a Satanás. La falta de perdón es un terreno fértil para el enemigo, pero el perdón corta sus planes. Imagínate que estás en un hospital. Allí se aplican tratamientos dolorosos, incluso cirugías, pero nunca con el fin de destruir, sino de sanar. Así es la disciplina en la vida del creyente. Puede doler, pero el objetivo final es la recuperación. Salmo 41. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor rescata cuando están en apuros. El Señor los protege, los mantiene con vida, los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí,
Pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera? Y pase al olvido. Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes. Y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Este salmo fue escrito por David en un momento de enfermedad y también de traición. Habla del Dios que libra al necesitado, pero también del dolor de ser traicionado por alguien cercano. Yo creo que una sombra profética de Judas en la vida de Jesús. Históricamente los salmos se cantaban en la adoración de Israel y este cierra la primera colección con una doxología en el verso 13 que dice: alaben al Señor, Dios de Israel, que vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Los versos del 1 al 3 nos hablan sobre la promesa para el que ayuda al débil, al necesitado, al pobre. Dice: el Señor también los rescatará cuando están en apuros. David comienza afirmando un principio espiritual. Quien cuida de los necesitados será cuidado por Dios. Y no habla de dar unas cuantas limosnas, sino de una vida sensible al dolor ajeno. Pareciera que David había escrito este salmo conociendo la vida de Job, porque yo lo leí y dije, es precisamente por las cosas que está pasando Job. Parecía que hablaba de los amigos de Job, de la enfermedad de Job. Y aquí se cumple un principio de siembra y también de cosecha. El que sostiene será sostenido. El que visita al enfermo será visitado en su enfermedad. El que reanima será reanimado. Lo que tú haces por otros, Dios lo multiplica y lo hace volver a ti. En los versos del 4 al 9, David confiesa su enfermedad y describe cómo sus enemigos se aprovecharon de su debilidad. Pero lo más doloroso es el verso 9, donde él dice: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Y este versículo fue citado por Jesús en la última cena, refiriéndose a Judas en Juan capítulo 13, verso 18. La traición de un cercano duele más que la persecución de un enemigo. Las heridas más profundas vienen de quien estaba cerca de tu mesa, pero allí mismo Dios prepara tu sanidad. En los versos del 10 al 12, David clama y dice: Señor, ten misericordia de mí, devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Verso 12, has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Y aquí aprendemos que nuestra vindicación no proviene de nosotros mismos, sino de la fidelidad de Dios. El enemigo puede pensar que caíste, pero Dios mismo es el que te levanta, el que te afirma. Pueden haberse levantado para hablar calumnias sobre ti, pero Dios es tu abogado, es tu defensor. Y el Salmo termina diciendo: alaben al Señor, Dios de Israel, que vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Es un recordatorio de que aunque los hombres fallen, Dios sigue siendo eterno, justo y digno de confianza. Si tú estás enfermo el día de hoy, quiero recordarte el verso 3 de este Salmo 41 que dice: el Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. En la enfermedad, en la debilidad, Dios está presente. Él promete sostenerte en el lecho de tu dolor. Proverbios 22. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán.
El verso 5 habla sobre el camino del corrupto. Describe cómo un terreno lleno de espinas parece atractivo al inicio, pero lastima a quien lo transita. Y esto nos recuerda que todo pecado trae un costo oculto. Es decir, tú conoces tu pecado, pero tú no sabes de tus consecuencias. El camino puede parecer rápido o ventajoso, pero su final es doloroso. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que querías ir y te cobra más caro de lo que estabas dispuesto a pagar. Evita decisiones fáciles, pero corruptas. Por ejemplo, mentir en un informe, hacer algo ilegal, un atajo inmoral. Quien aprecia su vida, huye de esos caminos. El verso 6 nos habla sobre el camino de los hijos. Este es uno de los proverbios más citados en la crianza. Dirige a tus hijos. Dirigir implica instruir, encaminar, dedicar. La misma raíz que se usó para dedicar el templo en Primera de Reyes capítulo 8, verso 63. Criar a un hijo es como consagrarlo al propósito de Dios. Y cuando sean mayores, no significa que nunca puedan desviarse, sino que la semilla de la instrucción ya fue sembrada y quedará enraizada en ellos. Es una promesa de dirección, no de perfección inmediata. Educar no es imponer reglas, es sembrar convicciones que acompañen a tus hijos y lo hagan desde el corazón. Cuando ya nosotros no estemos, ellos sabrán qué cosas les enseñamos. El hogar es el primer discipulado en la familia. El hogar debe ser la prioridad y más que palabras, se forma y se enseña con el ejemplo. Enseña a tus hijos a amar la palabra de Dios, a amar la oración y hacerlo parte de su vida diaria. No lo hagas como un castigo. Hay quienes van y dicen, no, me voy a confesar. Y la penitencia o el pago es oración, pero la oración nunca es un castigo. Lo que nosotros sembramos en el corazón de nuestros hijos, hoy será la brújula de mañana. Es como si tú configuraras un GPS en la niñez. Puede que el carro, que es la vida de tu hijo, tome desvíos, pero siempre escuchará la voz de regreso, recalculando la ruta. Esa voz es la instrucción de la palabra sembrada en su corazón. Así que moldea todo lo que les enseñas. El ejemplo impacta más que 1000 consejos y 1000 palabras. Haz del devocional algo natural en tu casa. Que tus hijos te vean orando. Yo creo que he aprendido a admirar más a mis padres al ver sus momentos de adoración y de oración. Corrige con amor, hazlo con propósito. La disciplina guía, no destruye. Y ora por ellos. Lo que tú no puedas enseñar con palabras, deja que el Espíritu Santo lo grabe en sus corazones. Y así llegamos a estos 239K. Estoy segura que el próximo en contar su testimonio vas a ser tú. Así que anota este correo: testimonios@wendyneciosub.com. Y ahora escuchemos el testimonio de Mariana desde República Dominicana. Hoy pues quiero contarles mi testimonio acerca de la grandeza y bondad de Dios en mi vida. Comenzando cuando tenía 19 años, me operaron, tuve una cirugía de escoliosis. Recuerdo que en el proceso mi madre estuvo buscando garantes para poder pedir un préstamo en el banco y así pagar la cirugía, pero no tuvo éxito. Las personas le dijeron que no. Eh, Recuerdo que yo le oré a Dios y tuve un sueño. Soñé que estaba en una habitación, en una clínica. Entra un doctor, el cual no conozco, pero pues me siento en la camilla y le pregunta al doctor, ¿dónde está el que me va a operar? Y él responde, tu doctor estará en la sala operándote, pero yo también estaré ahí contigo. Y pues nada, fui donde mi madre, le conté el sueño. Mi madre se sintió confiada en el Señor y pues de las últimas personas que le había dicho que no a mi madre para ser su garante, cambió de opinión y le dijo que sí. La cirugía fue todo un éxito y pues es uno de los grandes testimonios que tengo en mi vida. Otro pues pequeño testimonio ahí mismo que quiero contar es que Dios ha depositado paz en mi corazón.
Como joven, que pues este mes cumple 27 años, he estado pensando en las cosas que no he logrado, que he querido alcanzar, pero aún pues no me ha sido posible. Hoy me senté en mi cama con mi pensum de la universidad porque he tenido pensamientos de dejar la carrera. Desde los 20 años he estado estudiando y he tenido que también trabajar al mismo tiempo. Eh, pues, mirando mi pensum, pensé, no sé, creo que fue el Espíritu Santo. eh, Me hablaba y me decía, pueda que no estés donde quieras estar, pero Dios te ha ayudado durante todo ese tiempo. Y comencé a pensar en todas las cosas que he logrado, que no han sido grandes, pero que Dios me ha ayudado. Y a pesar también de mis errores y mis fallas, Dios ha extendido su mano y me ha sostenido. Este año recuerdo que solicité también una visa por segunda vez y me fue negada, pero Dios depositó paz en mí. Y quiero pasarle este mensaje también a aquellos jóvenes que se sienten estancados y que no saben qué hacer o que no encuentran salida, que depositen sus cargas y confianza en Dios y verán cómo todo será más llevadero. Mi querida Mariana, quiero decirte algo. No minimices lo que Dios ya hizo solamente porque todavía hay cosas que no has alcanzado. A veces estamos tan concentrados mirando cuánto nos falta que olvidamos mirar cuánto hemos avanzado. Tú mirabas ese pensum pensando lo que todavía no terminabas, pero Dios podía estar mostrándote todas las veces que te sostuvo para que llegaras hasta aquí. La muchacha de 19 años que entró en un quirófano sin saber cómo pagaría aquella cirugía es la misma mujer que hoy mira hacia atrás y puede decir, hasta aquí Dios me ha sostenido. Y con respecto a esa visa, recuerda esto, una puerta cerrada no significa una vida estancada. No conviertas un todavía no en un no nunca. Tú sigue estudiando, sigue avanzando, sigue confiando. Tu vida no está atrasada, está siendo encaminada de la mano de Dios. Te quiero regalar Filipenses 4, verso 13, que dice, pues puedo hacer todo por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Mariana, quizá todavía no estás donde soñabas estar, pero tampoco estás donde comenzaste. Y el Dios que estuvo contigo en aquel quirófano sigue estando contigo el día de hoy. Tú confía. Y ahora también quiero agradecer a los corazones generosos íntimos que sostienen este ministerio. Muchas gracias a Orieta Alejandra Falcón Tazara. Dios te bendiga. Tairín Hernández. Bendiciones para Esmeralda Ramírez. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Desi F29, gracias a Alberto Falconi y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Isaías capítulo 49, verso 16, que dice, he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. Para Dios somos importantes, valiosos, y Él nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos. Mira qué enorme privilegio tenemos nosotros, sus íntimos, sus amados y sus hijos. Quiero que sepas que tú estarás en mis oraciones. Y muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarnos aquí. Que tengan un día súper bendecido, lleno de gozo y de la fidelidad de nuestro Dios. Shalom, shalom.